Buenas tardes a todos y muchas gracias a Victoria Camp por esta magnífica conferencia. Es un honor para mí poder clausurar esta tarde el curso de formación en doctrina social de la Iglesia sobre la sociedad de los cuidados. Como habéis visto en estos días, la sociedad de los cuidados, un reto para la Iglesia, organizado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana. Esta institución que os acoge, la Fundación Pablo VI, tiene como vocación primera la enseñanza y la difusión de la doctrina social de la Iglesia en diálogo con la sociedad en cualquiera de sus ámbitos, por lo que nos sentimos honrados de ser un hogar de acogida para estos eventos formativos, colaborando así con la Conferencia Episcopal Española. Durante estos días, que imagino han sido intensos y provechosos al mismo tiempo, se ha intentado responder desde la Iglesia al reto de una sociedad, una cultura de los cuidados. Los cuidados son necesarios, como habéis podido comprobar, más aún esenciales en una sociedad envejecida, donde la soledad es un hecho, un problema que se extiende. El otro día hablaba con un enfermero de un equipo de paliativos de un barrio céntrico de Madrid, de clase media alta, y me decía, mira, la enfermedad más grave no es ni el cáncer ni la COVID. La enfermedad más grave es la soledad. La soledad en la que vive tanta gente. Me ha llamado muchísimo la atención el dato del tanto por ciento tan bajo de aquellas personas que quieren estar por voluntad propia en Grecia. Por tanto, esta soledad que se extiende y que tiende a ser endémica, una sociedad que muestra como seña de identidad el individualismo, que ignora el mundo y que nos envuelve, y peor aún, los hombres y mujeres que caminan a nuestro lado junto a esa realidad de la que habéis podido hablar, de la pérdida de los vínculos sociales y familiares. En este curso habéis podido mirar a la necesaria cultura de los cuidados desde distintos ámbitos o puntos de vista. La crisis de los vínculos en la sociedad, la fragilidad como condición humana, el bien común, la amistad social y las experiencias sobre la justicia restaurativa que habéis escuchado también. Si comenzasteis reflexionando sobre el cuidado como camino y expresión de un mundo humanizado, terminamos ahora con la ponencia de Victoria Camp sobre el tiempo de cuidado, otra forma de estar en el mundo. Yo quiero agradecer a todos los ponentes sus aportaciones, que son ya un instrumento para la reflexión y el trabajo posterior en la misión que tenemos cada uno en el mundo, en la sociedad. La experiencia y la necesidad del cuidado están arraigados en el corazón mismo de la humanidad. Forman parte de nuestra identidad de seres en relación, de nuestra naturaleza social. La historia de la humanidad es una buena muestra de ello, pero no es menos cierto la tendencia que se da tantas veces en el hombre de mirarse a sí mismo, olvidando la necesidad y hasta la obligación del cuidado del otro y de los otros. Necesitamos cuidarnos. Necesitamos de los demás. La pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo han puesto en evidencia esta necesidad y también el descuido de la misma. La experiencia de fragilidad, la soledad en la que hemos vivido este tiempo, nos han hecho más conscientes de la necesidad que tenemos del otro. A mí me hicieron mucho bien y recuerdo las palabras del Papa Francisco dirigidas por videoconferencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando decía, la pandemia nos ha mostrado que no podemos vivir sin el otro, o peor aún, no contra el otro, uno contra el otro. El Papa decía que en ese videomensaje que de una crisis no se sale igual, o se sale mejor o se sale peor, que depende de nosotros cómo salimos, pero decía, el único camino de salida es salir juntos. Y creo que esto es importante. El mismo Papa Francisco, en una carta que escribió al rector de la Universidad del Sacro Cuore,
cuando dejó el Hospital Gemelli después de su operación, decía: el cuidado es una expresión del corazón. Así es, la capacidad de cuidar del otro, de lo otro, es medida y expresión del corazón, de nuestro corazón. El corazón de la sociedad se ve en la cultura del cuidado o de los cuidados que promovemos y desarrollamos. Para nosotros los creyentes, el cuidado forma parte de nuestra vocación primera, que brota del corazón mismo del Creador. En la Biblia, el libro del Génesis revela desde el principio la importancia del cuidado y de la custodia en el proyecto de Dios por la humanidad, poniendo en evidencia la relación entre el hombre y la tierra, entre los hermanos. Son palabras del Papa Francisco en el mensaje de la Jornada de la Paz de hace 2 años. Y en el mismo relato del origen encontramos también la negación o la falsa interpretación del cuidado debido al hermano, en la pregunta de Caín: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? La historia de la salvación es la historia del cuidado de Dios para con su pueblo y la constante invitación al cuidado hecha al hombre. La vida y el ministerio de Jesús encarnan el punto culminante de la revelación del amor del Padre por la humanidad. En la cúspide de su misión, Jesús selló su cuidado hacia nosotros, ofreciéndose a sí mismo en la cruz y liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así, con el don de su vida y su sacrificio, nos abrió el camino del amor y dice a cada uno: sígueme y haz lo mismo. La diaconía de los orígenes, enriquecida por la reflexión de los padres de la Iglesia y animada a lo largo de los siglos por la caridad activa de tantos testigos elocuentes de la fe, se ha convertido en el corazón palpitante de la doctrina social de la Iglesia, ofreciéndose a todos los hombres de buena voluntad como un rico patrimonio de principios, criterios e indicaciones del que extrae la gramática del cuidado, la promoción de la dignidad de toda persona humana, la solidaridad con los pobres y los indefensos, la preocupación por el bien común y la salvaguardia de la creación. No cabe duda, hemos de educar y educarnos en el cuidado. Quiero terminar con una pequeña anécdota que leí en uno de los libros, ya no sé si lo cuenta él o algún conocido del Papa, que quizá lo habéis leído vosotros también, siendo él maestro de novicios en Buenos Aires. Al noviciado le regalaron una oveja y no sabían qué hacer con la oveja y la dejaron corriendo por el noviciado. Ellos iban al comedor y la oveja iba al comedor. Ellos iban a la capilla y la oveja iba a la capilla. Y sobre todo había un novicio que la cuidaba especialmente, ¿no? Y lógicamente la oveja se ponía al lado de ese novicio. Y la moraleja, la conclusión que el Papa saca en ese escrito, dice, contando esta historia: si tú la cuidas, ella te sigue. Y creo que esta anécdota o esta historia es muy bonita para hablar de la importancia del cuidado. Si nosotros nos cuidamos, habremos construido un mundo mejor, el mundo que Dios quiere, el mundo que Dios ha soñado. Por eso me parece tan importante este curso organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social de nuestra conferencia, en un tema que, como he podido escuchar en alguna ponencia y ahora Victoria Can, es un tema de actualidad. Yo espero que no sea solo un tema de moda, un tema que pase, porque todo tiene que ver con el cuidado. Cuando venía hacia acá, estaba pensando en esta cultura, en esta sociedad del cuidado, y pensaba, si hiciéramos, construyéramos una verdadera sociedad o cultura del cuidado, pasaría lo que a todos nos avergüenza últimamente de una guerra en Europa en pleno siglo XXI o de una matanza en una frontera entre Marruecos y España. ¿Pasaría esto si viviéramos una cultura verdaderamente del cuidado? Pues gracias a todos los que habéis participado.
tanto presencialmente como online. Gracias a los ponentes, también a los organizadores. Muchas gracias.